buenas tardes, un gusto saludarles a esta hora en Argumentos, a quien les acompaña Soriemi González. Siempre es un placer estar con ustedes cada tarde, también mandándoles saludos de parte de Rosa Colmenares, nuestras redes sociales a su disposición, @argumentosgb y mi cuenta @Soriemi. Hoy tenemos un tema distinto, pero que también es de gran importancia no solamente en nuestro país, sino también en el mundo, y desde diferentes organizaciones e instancias trabajan por el tema del acoso escolar, y precisamente durante el mes de mayo, el 2 precisamente, también se celebra o se conmemora un día mundial para erradicar la violencia hacia los niños y adolescentes, lo que tiene que ver con el acoso escolar, y que también afecta a miles de niños en diferentes instituciones educativas, desde la educación primaria y también secundaria. Hoy tenemos dos invitados para abordar este tema. Nos acompaña y presentamos al primer invitado. Está con nosotros el abogado Pedro López Vargas, quien es especialista en Derecho Penal y también ejercicio de la función fiscal, quien trabajó también en el Ministerio Público como fiscal, docente también universitario. Gracias por estar con nosotros en Argumentos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. En su trabajo sabemos que cumple también esa función de velar por los derechos de los niños y adolescentes. ¿Cómo considera usted que está actualmente nuestro país en ese tema, en el torno de la protección de los niños y adolescentes? Bueno, Venezuela dispone de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes como una norma, digamos, primigenia de gran importancia y con una protección muy amplia, ¿no?, de los derechos de los niños y de los adolescentes. Protección en su entorno familiar, en su entorno educativo, garantías que van ligadas a evitar el maltrato dentro de los entornos familiares. Por supuesto, los entornos educativos, que es donde, digamos, se desarrolla más comúnmente la situación del bullying, entendiendo pues este bullying viene de la terminología del bully, la palabra bully o bully inglesa, que habla de abusador, el abuso. Entonces, este bullying que se da en estos entornos educativos, nuestra Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes tiene una gama que abarca inclusive responsabilidades en base a las autoridades educativas de estos planteles, porque existe un deber de cuidado de parte de ellos mientras los niños están dentro de la institución. Entonces, el Ministerio Público, ha estado activo en muchos casos que han sido pues de conmoción pública, vamos a decirlo así. Se han hecho virales. Sí, se han hecho virales, donde, se han ocurrido hechos lamentables, inclusive con lesiones importantes pues entre adolescentes, que, han generado hasta privaciones de libertad, porque precisamente el adolescente responde pues penalmente por sus acciones, ¿no? Sin embargo, la norma establece esta protección macro y hay un deber de formación importante por parte de los planteles educativos. Recientemente la Organización de Educación Privada está haciendo el ANDIEP, exactamente, está haciendo unas gestiones importantes para solicitar leyes pues, y normativas. De hecho, Venezuela ya introdujo pues, unas discusiones en Asamblea Nacional, una ley especializada contra este flagelo, porque esto es un flagelo mundial. Así es, y justamente tenemos aquí el portal web donde la ANDIEP comunica pues esa propuesta, lo tenemos allí. ANDIEP propone combatir el acoso escolar en Venezuela con reforma de leyes y participación ciudadana. La Asociación Nacional de Institutos Educativos Privados de Venezuela propuso una reforma legal en respuesta al creciente problema del acoso escolar en las escuelas del país. Esto lo hacía la presidenta, que es Nelly Sánchez. Enfatizó en la necesidad de que la sociedad participe en la elaboración de leyes que aborden eficazmente este problema. Aseguraba que las leyes deben reflejar las necesidades de la sociedad y que la revisión y actualización de las mismas es crucial cuando no están logrando los resultados deseados. Hizo un llamado a las instituciones educativas, al Ministerio también de Educación y a otras organizaciones relevantes para que colaboren en este esfuerzo, también como usted mencionaba, el tema de ir también hacia las instituciones educativas. No, y es muy importante el entorno familiar, porque realmente en esa intimidad del hogar, donde se forma el adolescente, a veces tenemos padres muy rígidos o padres maltratadores, entornos de violencia intrafamiliar, lamentablemente también padres muy permisivos. Entonces esto genera un caldo de cultivo tanto para que surjan muchachos con actitudes de bullying, vamos a decirlo así, o acosadores en el término
como lo conocemos, el acoso escolar, tanto víctimas, pues, porque esta es una figura que se basa en el poder, en circunstancias de poder que tienen estos muchachos, estos adolescentes, bien sea físico, bien sea porque tengan capacidades cognitivas superiores, o bien sea porque manejen información privada de la persona, y también los grupos en donde se desenvuelven. Entonces muchos muchachos también son colaboradores de estas acciones, fungen a veces como testigos silentes ante estas circunstancias de maltrato, y también generan, por supuesto, estos líderes, vamos a decir, negativos dentro de las instituciones educativas, los cuales lamentablemente también son afectados en un futuro, porque son personas o adolescentes, mejor dicho, con baja autoestima, con ciertas afectaciones que vienen de esos entornos. En su mayoría, como lo establecen los estudios, también pudieron haber sido víctimas en algún momento de su infancia, bien sea de situaciones dentro de su hogar o situaciones, por supuesto, de maltrato escolar. Entonces, es un ciclo bien complejo que afecta enormemente, y sobre todo las víctimas tienen importantes afectaciones psicológicas, emocionales, trastornos del sueño. Han habido casos extremos. En Estados Unidos hubo un caso de una muchacha que se suicidó. Han habido casos donde se atenta contra la vida, autolesionan. Entonces los padres también tienen que ser observadores de los cambios de conducta de sus hijos, de las circunstancias que estos muchachos, pues, la baja de rendimiento escolar, muchas circunstancias que pueden dar señales, inclusive señales de maltrato, ¿no? Y hoy la figura también que está muy en boga es el cyberbullying o el bullying cibernético, pues, que es el uso de las redes, pues, sociales, el uso de las tecnologías de información. Hoy día que estamos ante la época 4.0, ¿no? Que hablamos de estas tecnologías que permiten, pues, acceder a información. Entonces los muchachos, bueno, tienen informaciones, videos, y han habido casos terribles donde hasta generan extorsiones con informaciones privadas y los exponen a situaciones muy terribles que generan, bueno, los retos virales. Claro, y este tema también, como mencionaba, del ciberacoso y todo lo que pasa en las redes sociales también se puso en el debate en las redes sociales precisamente por la serie que salió este año de adolescencia. Sí, correcto. Estas plataformas de streaming donde la gente, bueno, veía como a través de mensajes de una forma, bueno, este es un caso ficticio, pero que te mostraba a la sociedad qué es lo que está pasando realmente, los códigos que hay, y que muchas veces se manejan cosas en los teléfonos que los padres no tienen acceso y quizás no conocen. Sí, y es el manejo de cualquier cantidad de información que puede ser muy, muy nociva, sobre todo en momentos en que el adolescente, bueno, está en su desarrollo, en su formación, el tema de los fake news, las noticias falsas y una serie de informaciones que pueden generar. Claro, con la inteligencia artificial sí, también. La inteligencia artificial. Que genera cualquier cantidad de imágenes. De imágenes, aplicaciones, acceso, la misma Deep Web que pueden tener acceso los adolescentes con navegadores. Ahorita, bueno, cualquier muchacho son muy ávidos con la tecnología, ¿no? Entonces, con que tengan un acceso a uno de estos navegadores web, Tor, por ejemplo, que de Onion Router, como se le conoce, que permite acceso, pues, a través de la Deep Web a obtener informaciones terribles, en mismos casos de lo que se conoce también como el ciberacoso, específicamente en materia de los juegos de video, que entonces también han habido captado a niños, adolescentes, adultos mayores en línea. Claro, eso escapa un poco de lo que es la figura del bullying, pero sí es parte de toda esta trama tecnológica que al final atenta contra la estabilidad emocional, psíquica, psicológica y el entorno social también de estos muchachos, porque el bullying lo que busca de alguna manera es excluirlos. Parece que nosotros por naturaleza, me refiero a nosotros los seres humanos, siempre buscamos, pues estamos diseñados para estar en entornos sociales, ¿no? Entonces, claro, siempre los muchachos de muy jóvenes, eso estudia por lo menos en criminología, cuando se forman las pandillas, que se empiezan a juntar los muchachos, entonces, bueno, ellos siempre buscan la aceptación. Entonces, por eso esto genera tantas afectaciones psicológicas importantes en estos muchachos, porque en ese proceso en que ellos están formándose, pues, con su personalidad, sus virtudes, bueno, se consiguen con estos choques de grupos que los maltratan, que los humillan, buscando liderazgo dentro de la juventud, y bueno, y genera importantes afectaciones. Y todo viene del hogar, que es un tema bien importante que se conozca. Por eso la importancia en el caso de Venezuela con su normativa, la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes, la Ley Orgánica para la Protección de la Mujer,
específicamente el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que son normas que van precisamente ligadas a la protección de la familia y a buscar una igualdad dentro del sistema de justicia, que es un principio constitucional, ¿no? Todos somos iguales ante la ley genera a través de los mecanismos pues, que esa igualdad sea real y efectiva. Porque bueno, mucha gente entra en el dilema de que, mira, no somos iguales, aquí hay diferencias, sí, pero precisamente la ley a través de estas normativas, y por eso la Ley Orgánica de Protección de Niños y Adolescentes es una norma que eleva los derechos de los niños y de los adolescentes precisamente para equiparar y que ellos tengan acceso a esa igualdad dentro del sistema. Están en un periodo en una etapa vulnerable y que de vulnerabilidad, por eso también la Ley de Protección de la Mujer corresponde a ese sentido. Eso es lo que se conoce en derecho constitucional como acciones afirmativas o discriminación positiva, ¿no? O sea, yo discrimino aumentando los derechos de los grupos vulnerables. El caso de los adultos mayores también, por ejemplo. Claro, y el tema del bullying, claro, básicamente es en entornos escolares y todo lo relativo, pero también se puede trasladar a las zonas donde viven los muchachos, en las zonas populares, en los lugares, en las vecindades, en las calles donde viven, pueden ser objetos también de este tipo de conducta por parte hasta de vecinos, pues, de la comunidad. Bien, nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando con el abogado Pedro López. Ya venimos. Seguimos en Argumentos, conversando con el abogado Pedro López, especialista en Derecho Penal, y hablamos acerca de ahora cómo el tema del acoso escolar no solamente es dentro de las instituciones educativas, sino que bueno, también está en el plano digital, a través de las redes sociales, a través de diferentes plataformas, incluso de juegos donde se conectan en línea. Cómo también trabajar esos cambios que ahora vemos en la sociedad, donde el acoso no solamente es en el ámbito físico, sino también en digital, desde el plano de las leyes y también esas reformas que hacen falta implementar. Bueno, en Venezuela tenemos una ley, la ley contra los delitos informáticos, una ley que tiene, digamos, ya pudiéramos considerarla vetusta, en el sentido que tiene más de 20 años. Esa ley fue sancionada en su oportunidad, bueno, digamos, hace 20 años. Hoy estamos ya en la cuarta generación industrial, ¿no? La generación 4.0. Acá hay muchos cambios. Hay muchísimos cambios, nada más entrada en vigencia de la inteligencia artificial, ya se está sancionando, ya está en discusión una ley que regule el tema de la inteligencia artificial. Obviamente la ley de delitos informáticos, de hecho ya la tendencia mundial, ya no se habla de delitos informáticos, ya se habla de ciberdelitos, ya se habla de ciberdelincuencia organizada. Entonces necesita una reforma. Si bien es cierto, la ley actual permite, digamos, de manera amplia regular cosas como el acceso indebido a la información, la exposición de la data, el manejo de la pornografía, todo esto, pero con penas que se pueden considerar como delitos menos graves hoy día. Entonces, obviamente, la afectación y el alcance de esto y el daño que puede generar que una persona inclusive se suicide, que se exponga una información de ella privada o delitos mucho más graves que van a la extorsión, requiere una reforma, sobre todo la parte tecnológica y los accesos de estos hackers o de estas personas que saben manejar la información. Inclusive en el campo de los juegos de video, hoy día la parte, digamos, de los representantes, de los niños, de los adolescentes, tienen que estar muy pendientes cuáles son los juegos que están manejando sus hijos, la información que están manejando, porque precisamente hoy día los niños están con un teléfono en la mano todo el tiempo. Entonces tienen acceso a la información, acceso a videos, a cualquier cantidad de cosas y a estos juegos, que muchos son gratuitos. Y vamos a decirlo así, nada es gratis. Todos estos juegos donde las personas se registran o de formas gratuitas, inclusive las figuras como los VPN de información
o las plataformas, toda plataforma gratuita donde usted suministra su correo, su información, usted le está dando una carta blanca a las grandes empresas a nivel mundial informática para que manejen esa data, ¿no? Por eso es que es muy importante, a veces hay inclusive aplicaciones, es preferible pagar la aplicación o utilizar una aplicación, digamos, que pueda ser regulada. Hoy día todos estos juegos tienen controles parentales, inclusive las televisoras tienen controles parentales, las plataformas de películas tienen controles parentales. Pero bueno, es también deber de los padres estar pendientes que están jugando sus hijos. También ya hay estudios muy importantes, sobre todo en el caso de los videojuegos, el abuso excesivo, la adicción, esto crea adicción. Esto crea cambios importantes en lo que se conoce como el lóbulo perifrontal, que controla los impulsos y está generando afectaciones importantes, ¿no? Porque claro, aparte de todas estas personas, la facilidad del internet hoy día, cualquiera por su línea telefónica te puede llamar y de cualquier parte del mundo. Entonces lo mismo ocurre en este tipo de conexiones. Entonces ahora con la figura de los VPN o antirrastreadores, las personas pueden mandarte mensajes diciendo que están en un país y están en otro. Entonces sí se requieren unas reformas legales que impongan los avances tecnológicos. Porque la tecnología, si bien es cierto Venezuela, bueno, el tema regulado, el tema de las criptomonedas, hoy estamos hablando de la regulación de la inteligencia artificial, pero también la ciberdelincuencia debe ser algo que debe ser avanzado en nuestro país, regulando nuevas normas que incluyan pues estos nuevos patrones de la delincuencia y las personas que tienen estos comportamientos erráticos pues a nivel mundial. Claro, y que como decía, bueno, en estos casos también de ciberacoso no solo abarca a niños, sino que también abarca a una población de adultos. Ahora, en la dinámica también dentro de las instituciones escolares, ¿hasta qué punto también allí debe influir o de alguna forma, cuando hay un caso de acoso escolar, cuáles son los pasos a seguir, hasta qué punto allí interviene el Ministerio Público? No, el Ministerio Público tiene obviamente el deber de intervenir, ¿no? Sobre todo los hechos, estos hechos ocurren siempre o en los entornos dentro de las instituciones y externos, ¿no? Hay un deber de corresponsabilidad importantísimo de las personas que están encargadas de la educación de los niños, lo que son las maestras directamente, que están dentro de los profesores, en las áreas, las directivas de los colegios y tienen el deber de resguardar. Fíjate que han habido casos, por ejemplo, que hay niños que tienen ciertas conductas, el deber ser es que estos planteles llamen a sus padres, los pongan a capítulo, manden a los niños a evaluaciones psicológicas, como la mayoría de los planteles cuentan con sus psicólogos, y hagan informes, porque esto tiene que ser preventivo. Estas son cosas que se pueden prevenir, estas son conductas que van dándose progresivamente. Claro, ya cuando vemos la agresión es como el punto final de mucho tiempo de existir el acoso y abuso de otras formas. Claro, también. y eso puede generar sanciones, inclusive la expulsión de estos niños, de estos adolescentes por esas conductas erráticas. Pero entonces hay un deber de responsabilidad y de seguimiento por parte de los planteles educativos. Que ahora, si el plantel educativo no está pendiente de lo que está ocurriendo con los niños, no está pendiente de lo que está pasando con sus adolescentes, ocurren hechos de violencia y se hacen la vista gorda, no llaman a los padres, no notifican las irregularidades. Entonces son temas donde ya ellos incurren en responsabilidad penal, porque ellos tienen un deber de garante mientras esos muchachos estén en la institución. Y a veces no ocurre dentro del plantel, a veces los muchachos van a un viaje educativo o van a un paseo a un museo y ocurren estos hechos también. Entonces siguen estando los muchachos bajo la responsabilidad de estos planteles educativos, de las autoridades de estos planteles educativos, y ellos tienen responsabilidad. Entonces, pero es un deber también de seguimiento. O sea, es un deber donde todas las personas que son parte de este sistema educativo tienen que ser vigilantes, tienen que estar atentos de todas estas circunstancias y notificarlas con rapidez y no dejar que pase tiempo, porque hay las omisiones en este caso. Recordemos que pues, la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente tiene la figura de la comisión por omisión. En materia de niños, el omitir genera responsabilidad penal. O sea, no, yo no hice nada, sí, pero si su acción al no hacer generó el hecho. Porque si usted hubiera hecho, el hecho no hubiera ocurrido. Entonces, esta comisión por omisión genera un castigo igual como si hubiera cometido el delito la persona. Por eso uno ve en esos casos
donde de repente fallece un niño por responsabilidad de repente un descuido del padre, el padre, pero yo no le hice nada, sí, pero usted tenía que estar pendiente de su hijo, usted es un deber de garante. Entonces el padre termina siendo sancionado por su omisión. Y lo mismo ocurre ante los sistemas educativos, porque ellos tienen un nivel de garante contractual, por supuesto, por una relación, en este caso específica de un contrato, vamos a decirlo así, de ingreso del niño de protección al colegio, pero ellos tienen el deber de responsabilidad mientras el niño esté bajo su cuidado, el niño o el adolescente esté bajo el cuidado del plantel educativo. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro y preciso, porque sí, y en este caso, bueno, el Ministerio Público ha imputado ya a autoridades de planteles precisamente por esa omisión, porque son cosas, ya cuando ocurre una agresión que pone en peligro la vida, porque entendemos que este bullying tiene varias modalidades, hablamos de bullying psicológico, hablamos de bullying físico, de bullying sexual, de cyberbullying, es decir, el bullying social, que es sumamente importante para el tema de los adolescentes. Entonces, todas estas circunstancias realmente generan importantes responsabilidades por parte de los planteles y pueden ser detectadas a tiempo. En ese sentido, ¿cómo evalúa que en Venezuela los planteles educativos considera que bueno, tienen quizás la formación, las herramientas o con todos los casos que hemos visto como para poder llevarlos de manera correcta? Bueno, habría que ver cada caso y cada manejo de cada plantel educativo, ¿no? Porque también influye la estructura interna y la organización de cada uno de ellos. Obviamente ellos tienen que tener las capacidades. Eso es como cuando usted tiene niños de preescolar que usted ve que la maestra tiene siempre 1 o 2 asistentes, porque para poder manejar a los niños se necesita eso. Claro, si hay sobrepoblación escolar, es difícil controlar muchas cosas. Pero entonces también... Que pasa también en algunas instituciones, bueno, en particular en las instituciones públicas. Claro, porque entonces tú tienes un salón con 50 muchachos, 40 muchachos, ¿cómo controlas eso? El tema es humano, pero también, como dice el dicho criollo, hay que roparse hasta donde lleva la cobija, ¿no? De alguna manera yo tengo que tener los muchachos que yo pueda controlar dentro de mi plantel, que yo pueda garantizar que ellos van a estar bien atendidos emocional, psicológicamente, ver los cambios de comportamiento. Pues si tú tienes un niño que viene trabajando, que tiene un promedio altísimo y de la noche a la mañana baja su promedio. Claro, hay factores allí que evaluar. Entonces ya eso tiene que ser un llamado a atención por parte de los padres, de los educadores, llamar al padre, mira, ¿qué está pasando con este muchacho? Bien, abogado, se nos acaba el tiempo para recibir a nuestra segunda invitada, pero de cierre me gustaría que puntualmente dijera entonces esas recomendaciones en el ámbito legal que hace falta tomar en consideración y que deben trabajarse. Bueno, si está un plantel educativo y ve estos cambios, lo primero es hacer un llamado a los padres, poner a ese niño en evaluaciones psicológicas, psiquiátricas, en el peor de los casos, dependiendo de su comportamiento, a los fines de determinar un problema de base, porque al final estas cosas a veces son casos de reedición de conductas violentas que ven en el hogar, que es muy lamentable. Entonces yo creo que todo empieza en casa y el deber de los padres es estar pendiente de las cosas que ven sus hijos, de sus cambios de comportamiento. La intervención psicológica y psiquiátrica hoy día es determinante, es importantísima, ¿no? Hubo una época en que eso se veía como que, bueno, eso nada más van para allá los locos, no, o sea, realmente es necesaria esta intervención en muchos casos donde estos niños han sido expuestos de repente a separaciones traumáticas entre los padres o situaciones de violencia entre familiares y los planteles educativos estar muy pendientes también de sus niños, estar pendientes de los cambios de conducta, de los eventos violentos dentro del plantel, si es necesario hacer llamados de atención a los padres y levantar actas dejando constancia de situaciones irregulares y que ellos han hecho las gestiones necesarias, que eso pudiera ser de utilidad ante una situación de gravedad donde ellos eventualmente, bueno, pudieran ser llamados ante una investigación penal, ¿no? por un delito cometido por un adolescente de esta manera. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Pedro López, quien es abogado y especialista en Derecho Penal. Al regreso seguimos con otra invitada para seguir conversando acerca del acoso escolar. No se muevan de argumentos.